Buenas noches, compañeros abogados. Somos el grupo número 3 de la clase. En este caso, hablaremos sobre las reservas y las objeciones que encontramos a la hora de elaborar nuestro convenio del Tratado Internacional respecto a la trata de personas. En este caso, comenzaremos primero hablando sobre las definiciones principales sobre qué es una reserva y objeciones. Le cederé la palabra a la compañera para que comience con la definición. Buenas noches, compañeras y abogadas. Gracias, Alejandra. Como bien lo mencionaba al principio, pues para entender mejor, hablaré un poco sobre lo que es las reservas. Y es que se entiende por reserva una declaración unilateral, cualquiera que sea su enunciado o denominación, hecha por un Estado o por una organización internacional al firmar, ratificar, confirmar formalmente, aceptar o aprobar un tratado o al adherirse a él, o cuando un Estado hace una notificación de sucesión en un tratado, por lo que ese Estado o esa organización se propone excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a ese Estado o a esa organización. Se trabó la siguiente plantilla. Esperemos que reaccione. Bueno, en este caso, para no quedarnos tanto tiempo calladas, vamos a hablar sobre el momento en el que el Estado debe de presentar una reserva. Ese no es, ese es en el momento en el que el Estado presenta la intención de adherirse al tratado, de aceptarlo. En el momento de aceptarlo, debe de hacer pública su intención de presentar una reserva al artículo en el que no está de acuerdo. Ahí está. Entonces, si yo como representante del Estado de Nicaragua deseo adherirme, en el momento que quiero ratificar, aprobar, aceptar o adherirme al tratado es cuando debo de manifestar mi intención a presentar una reserva. La forma debe de hacerse por escrito y presentarse como parte del instrumento de aceptación y ratificación. Es decir, que en el módulo anterior nosotros debimos haber presentado nuestra reserva en el documento. Sin embargo, también se puede hacer en un documento separado adjunto, es decir, como lo haremos en esta nueva ocasión. Subiremos nuestras reservas a separadas del convenio. Y la presentación ante el depositario. Si recuerdan, nuestro depositario fue la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. La más común es la ONU. Sin embargo, por el tema que estamos tratando, decidimos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos era la organización más apropiada para ser depositaria de nuestro convenio. En este caso, el Estado debe enviar la reserva al depositario y el depositario debe recibir la reserva, notificar a todos los demás estados partes del tratado para que estén al tanto de los desacuerdos que tiene el estado que presenta la reserva y mantener un registro oficial. A continuación, hablaremos ahora de las objeciones a la reserva. Muy buenas noches, mi nombre es Mixi Godoy y les voy a explicar lo que son las objeciones a una reserva. Nos dice que se entiende por objeción a una declaración unilateral, cualquiera que sea su enunciado o denominación, hecha por un Estado o por una organización internacional como la redacción ante una reserva o un tratado formulada por el Estado u otra organización internacional por la que el Estado o la organización se propone impedir que la reserva produzca los efectos jurídicos deseados o oponerse de otro modo a la reserva. Muchas gracias, compañeras, por su participación y a continuación vamos a la segunda parte de la exposición, que es nuevamente elaborar un juego de roles. En primer lugar, se volvió a trabar la pantalla. En primer lugar, presentaremos Guatemala era.
En primer lugar, presentaremos La reserva de Belice y Guatemala hacia la la objeción. reserva de Belice y posteriormente Guatemala le hará su objeción. Buenas noches, mi nombre es Ivy Domínguez y voy a hacer mención sobre la reserva del Estado de Belice. El Estado de Belice expresa su reserva respecto al artículo 8 del Tratado Internacional sobre la Trata de Personas, donde se estipulan las condiciones para la extradición de personas solicitadas por delitos relacionados con la trata de personas, en particular en los siguientes apartados. El Estado de Belice no se encuentra de acuerdo con la interpretación que sugiere que la extradición pueda ser permitida en casos donde la participación de un grupo delictivo organizado esté involucrada, ya que esto podría llevar a la extradición de individuos sin un examen adecuado de las circunstancias específicas del caso. En lo que respecta a la disposición que permite la aplicación del presente artículo a varios delitos graves distintos que no estén comprendidos en el ámbito del tratado. El Estado de Belice manifiesta su preocupación de que tal disposición pueda ser utilizada en detrimento de los derechos de los individuos solicitados, llevando a extradiciones injustas y arbitrarias. El Estado de Belice reitera que cada uno de los delitos mencionados debe ser tratado conforme al derecho interno de ambos Estados partes y solicita que se respete el principio de legalidad y los derechos humanos, asegurando un proceso justo, equitativo para cualquier persona que enfrente una solicitud de extradición. Por lo tanto, el Estado de Belice no se adhiere a las estipulaciones del artículo 8 en su totalidad y se reserva el derecho de interpretar y aplicar ese artículo de acuerdo con sus propias legislaciones y políticas sobre justicia y derechos humanos. Ministra de Relaciones Exteriores en el Estado de Belice, Ivy Domínguez Rodríguez. A continuación, Guatemala presentará la objeción de la reserva de Belice. Muy buenas noches, mi nombre es Mixi Joseph Godoy y les voy a hablar sobre la objeción de la República de Guatemala a la reserva formulada por el Estado de Belice al artículo 8 del convenio. La República de Guatemala, al tomar conocimiento de la reserva formulada por el Estado de Belice al artículo 8 del Convenio Internacional entre Centroamérica y el Caribe para la lucha contra la trata de personas, desea manifestar su objeción parcial a dicha reserva por las siguientes razones. Guatemala considera que la eficiencia del mecanismo de extradición es uno de los pilares fundamentales del presente convenio, especialmente tratándose de delitos graves de carácter transnacional como la trata de personas. La posibilidad de extradición a personas vinculadas a grupos delictivos organizados no implica una renuncia al debido proceso ni a respeto de los derechos humanos, sino que responde a la naturaleza del mismo del crimen, que busca combatir colectivamente. Las cláusulas de extradición, tal como ha sido redactada, reconoce el derecho soberano de cada Estado, que parte para examinar individualmente las solicitudes de extradición conforme a su derecho interno. Asimismo, la posibilidad de aplicar el artículo a delitos, gravámenes conexos, aunque no expresamente enumerados en el convenio, responde al principio de cooperación judicial ampliada y permite a los estados abordar con mayor eficiencia el fenómeno delictivo cuando éste encuentre vinculado estructuralmente en redes criminales que operan más allá de un único tipo penal. Por lo tanto, Guatemala objeta la reserva de Belice en la medida en la que pudiera interpretarse como un impedimento a la cooperación efectiva en materia de extradición, especialmente cuando dicha cooperación es esencial para prevenir la impunidad en delitos de trata de personas.
Esta objeción no impide la entrada en vigor del convenio entre Guatemala y Belice, salvo que la reserva formulada sea considerada incompatible con la objeción y el propósito de del tratado conforme al artículo 19 del Convenio de Viena. Hecho en la ciudad de Guatemala a los 18 días del mes de julio. A continuación, Guatemala presentará su reserva. Muy buenas noches. La Reserva de la República de Guatemala al artículo 7 del Convenio Internacional entre Centroamérica y el Caribe para la lucha contra la trata de personas. La República de Guatemala, al momento de firmar el presente convenio, formula la siguiente reserva al artículo 7, relativa a la jurisdicción penal en relación entre los delitos tipificados en este convenio. Guatemala declara que, en virtud de los principios de soberanía, legalidad penal y jurisdicción territorial consagrados en su constitución política y legislación interna, la extensión de jurisdicción extraterritorial contempla que los párrafos 2 y 3 del artículo 7 serán aplicados exclusivamente en los casos y bajo las condiciones previstas por el ordenamiento jurídico guatemalteco y no implicará una obligación auténtica de ejercer jurisdicción fuera del territorio nacional. En particular, la República de Guatemala no se compromete a ejercer jurisdicción por el solo hecho de que un delito haya sido cometido contra una nación guatemalteca en el extranjero, salvo que dicho ejercicio de expresamente previo a sus leyes penales. Asimismo, el hecho de una persona nacional se encuentra en el territorio nacional y no sea extraditada, como conlleva necesariamente el debido enjuiciamiento automáticamente, salvo que cumpla los requisitos. Esta reserva se formula con el fin de preservar la coherencia con el sistema jurídico interno, sin que ello implique desconocimiento del objeto y propósito del presente convenio. Hecho en la ciudad de Guatemala a los 21 días de julio. A continuación, Belice presentará la objeción a la reserva relativa a la jurisdicción de Guatemala. El Estado de Belice, en su calidad de parte del Convenio Internacional entre Centroamérica y el Caribe para la lucha contra la trata de personas, manifiesta su objeción a la reserva formulada por la República de Guatemala al artículo 9 del mencionado convenio. Si bien el Estado de Belice reconoce la importancia de la soberanía y la legalidad penal en cada estado, sostiene que la lucha contra la trata de personas se basa en principios de responsabilidad compartida y colaboración entre países. Por lo tanto, se deben buscar mecanismos que permitan dichos ejercicios de jurisdicción extraterritorial de manera que respete el marco legal de cada país. En razón de lo anterior, el Estado de Belice se opone a la reserva formulada por la República de Guatemala al artículo 7, instando a este Estado a reconsiderar su posición en favor de un enfoque más colaborativo y efectivo en la lucha contra la trata de personas. Hecho en el Estado de Belice a los 21 días del mes de julio del año 2025. Le cedemos la palabra a El Salvador para presentar su reserva. Buenas noches, compañeras. La reserva del Estado de El Salvador. El Estado de El Salvador expresa su reserva respecto al artículo 8 del Tratado Internacional sobre la Trata de Personas, el cual establece mecanismos obligatorios para la solución de controversias entre los estados, incluyendo la remisión directa a arbitraje internacional o a la Corte Internacional de Justicia, sin necesidad de consentimiento adicional.
El Estado de El Salvador no se adhiere a dicha disposición en su totalidad, por considerar que la solución de controversia debe basarse en el principio de consentimiento mutuo entre los Estados, respetando plenamente la soberanía nacional y el derecho a decidir libremente los mecanismos adecuados para la resolución pacífica de desacuerdos. El Salvador manifiesta que la remisión automática a tribunales o procedimientos internacionales sin el consentimiento expreso de las partes involucradas puede vulnerar los principios del derecho internacional consuetudinario y crear obligaciones jurídicas no acordables de forma soberana. Asimismo, el Estado del Salvador reitera su compromiso con la Corporación Internacional y con los fines del presente tratado. No obstante, se reserva el derecho de interpretar, aplicar el artículo 8 conforme a sus disposiciones constitucionales y marcos legales internos, privilegiando en todo momento la vía diplomática y el diálogo bilateral con primeras opciones para la solución de conflictos. Hecho en la ciudad de El Salvador a los 8 días del mes de julio del año 2025. Ministra de Relaciones Exteriores, Lixi Nicole María Méndez. A continuación presentaremos la objeción a la reserva presentada por El Salvador. En lo relativo a las controversias entre estados partes, el Estado de Nicaragua considera que esta reserva debilita los mecanismos eficaces de aplicación e interpretación uniforme del tratado, los cuales son esenciales para el cumplimiento de sus objetivos. La solución obligatoria de controversias por medio del arbitraje o la Corte Internacional de Justicia constituyen una garantía fundamental para prevenir la impunidad y resolver de manera pacífica y jurídica los desacuerdos sobre la aplicación de la Convención del Protocolo. Si El Salvador decide renunciar previa y generalmente a estos mecanismos, puede afectar negativamente la cooperación internacional. A continuación, se presentará la reserva del Estado de Nicaragua. El Estado de Nicaragua quiere presentar una reserva al artículo 11, párrafo 3, sobre la inmunidad penal a los criminales que participan activamente en la investigación del delito. Creemos que como estados no estamos obligados a otorgar inmunidad judicial, amnistía o excepción de responsabilidad penal a los individuos que hayan participado directa o indirectamente en actos de trata de personas, aun cuando estos colaboren con las autoridades en la investigación, persecución o desmantelamiento de redes criminales. Esta reserva la hemos formulado sobre la base del principio de legalidad penal, el derecho de las víctimas a la justicia, y el compromiso del Estado con la lucha frontal contra la impunidad en delitos graves que atentan contra la dignidad humana. Consideramos que la cooperación de los delincuentes con la justicia podrá ser tenida en cuenta por los órganos jurisdiccionales únicamente como un atenuante en el marco de un juicio justo. Pueden disminuir su pena, pero no podrán obtener inmunidad judicial. A continuación, El Salvador presentará la objeción a la reserva de Nicaragua. Objeción del Estado de El Salvador. El Estado de El Salvador, en su calidad de parte del Tratado Internacional sobre la Trata de Personas, manifiesta su objeción a la reserva formulada por la República de Nicaragua, al artículo 11, párrafo 3 del mencionado instrumento. El Estado de El Salvador considera que la colaboración de individuos involucrados en redes de trata de personas puede ser crucial para el éxito de las investigaciones y desmantelamiento de estructuras criminales complejas. La Reserva de Nicaragua, que rechaza la posibilidad de otorgar inmunidad judicial o beneficios a estos colaboradores, podría limitar gravemente la eficacia del tratado. La lucha contra la trata de personas requiere un enfoque estratégico en el que la cooperación de testigos internos, incluso aquellos con participación en los delitos, sea incentivada bajo ciertos parámetros legales. Negar cualquier posibilidad de consideración judicial para quienes decidan colaborar puede desalentar testimonios clave y obstaculizar la obtención de pruebas fundamentales. El artículo 11, párrafo 3, no impone una obligación absoluta de otorgar inmunidad, sino que habilita a los órganos jurisdiccionales a valorar dicha cooperación conforme a su legislación interna y principios de justicia. Esta herramienta procesal debe entenderse como un medio legítimo para combatir estructuras
lícitas transnacionales. Por siguiente, el Estado de El Salvador se opone a la reserva formulada en Nicaragua para considerar que esta contraviene el objetivo del tratado y limita las posibilidades de acción efectiva contra la trata de personas. Exhortamos al Estado de Nicaragua a considerar su posición adoptando un enfoque más colaborativo y práctico en beneficio de la justicia regional. Hecho en la ciudad de El Salvador a los 8 días del mes de julio del año 2025. Continuación, Honduras presentará su reserva en base al artículo 10 sobre la asistencia a las víctimas. Hola, buenas noches, abogada y compañeros. La aplicación del artículo 10 por parte de la República de Honduras se realizará en conformidad con el marco jurídico nacional, la disponibilidad presupuestaria y las capacidades institucionales vigentes, en particular las obligaciones relativas a la indemnización, restitución y participación activa de las víctimas en los procesos penales estarán sujetas a los procedimientos establecidos por la legislación hondureña y a los recursos disponibles. Honduras reconoce la importancia de la protección a las víctimas, pero formula esta reserva para asegurar que la implementación del artículo sea compatible con su sistema jurídico y su realidad institucional. Su micrófono, El compañero. micro, A continuación, Nicaragua presentará su objeción a la reserva presentada por Honduras. Tomando en cuenta el artículo 10 habla sobre la asistencia a las víctimas y que Honduras ha presentado una reserva sobre la situación presupuestaria de su país, el Estado de Nicaragua decide que esta reserva es incompatible con el objeto y fin del tratado y podrá impedir la realización de sus disposiciones fundamentales, como lo es garantizar los derechos y la protección efectiva de las víctimas. Por lo tanto, Nicaragua objeta totalmente la reserva presentada por Honduras. Compañeras, hemos finalizado el juego de roles y no queda más que agradecer su participación en este segundo parcial. Nos dimos cuenta de que ha sido un trabajo muy bonito. Hemos finalizado ya con todo el proceso desde la conclusión del tratado, que es el inicio, hasta el proceso de reservas y objeciones. ¿Alguien tiene algo más que agregar? no, compañera, nos ha quedado todo claro y igual Bueno, agradecerle, perdón. me alegra mucho que hayan comprendido la dinámica del trabajo y espero, abogada, que el trabajo que nosotros hemos presentado sea de su agrado y que saquemos un 100%. Bueno, entonces no queda más que decir buenas noches y gracias por su participación. Buenas noches. Buenas noches, igual, compañero.